Hacía años que Julieta no sentía el sabor metálico de la sangre. Un recuerdo involuntario la removió por dentro después de caer al piso. Le pareció escuchar la respiración cavernosa de su padre, el jadeo animalesco en su oído. Debiste haber sido tú, sucia Quiltra. Creyó sentirlo sobre ella, con las manos apretándole el cuello como tenazas ardientes, susurrándole un te-odio cargado de fuego que le achacaba por la muerte de su madre. Pero el intruso que estaba parado ahora frente a ella no le resultaba familiar. Parecía un espejismo monstruoso. Ya casi anochecía. Los últimos destellos del atardecer se colaban por el ventanal que daba al patio trasero. Julieta había recibido el puñetazo como un proyectil y apenas fue consciente del azote contra el piso. El olor dulzón de la madera recién encerada y la presión de los trocitos de vidrio incrustados en su mejilla la devolvieron a la realidad. Se repitió para ella misma que aquel extraño de mirada oscura no era su padre, pero como él también quería matarla. Otra vez querían matarla. Así parte Rural. Suavecito. Así parte Rural, y escogí, yo normalmente leo un pedacito del libro, como ustedes ya saben, y en este libro escogí partir por el principio porque cualquier cosa que leyera más adelante iba a ir develando los misterios que acompañan este libro. Estamos con Jesús Diamantino, académico, investigador y autor de varios libros. Tengo acá su primera novela, Los que susurran bajo la tierra, que la editó Zigzag, y esta es su más reciente trabajo, que además fue editado por Minotauro, una muy prestigiosa sello editorial que distribuye Planeta, que está dedicado especialmente al género de la ciencia ficción y el horror. Jesús, tenía muchas ganas de entrevistarte. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Antonella, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Bueno, yo feliz de conversar contigo respecto a Rural, que es una novela muy interesante, muy inquietante. Iba a decir muy violenta, pero yo creo que es más inquietante que violenta, porque hay pocas escenas crudas a lo largo del libro, pero hay una atmósfera que rodea el libro durante todo el tiempo, ¿no? Y probablemente por donde yo quisiera partir tiene que ver con estas mixturas que tú haces y que nos recuerdan que el horror siempre es contextual. Porque este horror rural, el hecho actual que lleva a la protagonista Julieta, está en este pueblo ficticio de Santa Rosa, ¿cierto? En la zona central del país, pero está ligado, esto está sucediendo a principios de los 90, más o menos, y está ligado con las violaciones a los derechos humanos en dictadura, y está ligado a tradiciones del folk horror, que le dicen, ¿cierto?, que tienen que ver con estas fuerzas primigenias de la naturaleza que son hambrientas y quieren sangre, diríamos, ¿no? Entonces hablemos de tu interés por hacer esos cruces contingentes de nuestra historia con estos mitos, ¿no?, que son parte del horror universal, pero también nacional. Sí, la verdad es que mi interés por el horror siempre, bueno, ha estado desde siempre, ¿no? Siempre digo que tengo la suerte, de verdad me siento una persona muy afortunada de poder escribir horror, enseñar horror y estudiar horror. En mi pasión, qué horror. En mi gran pasión. Y de cierta manera Rural es como una especie de congregación de muchas pasiones en torno al horror. En ese sentido, yo, si bien hay un escenario que es el escenario de la dictadura y particularmente los horrores de la CNI que están ahí puestos como un escenario contextual, pero también hay otro escenario, no es solamente el escenario del contexto chileno, sino también está la Alemania nazi, están los horrores de Villa Baviera. Sí. Entonces hay un cruce más bien del concepto del mal, que generalizado, transversal. Entonces esa es la forma que quise trabajar también la novela, no solamente adentrarme en un solo contexto determinado, no hablar de... no fue mi intención, debo ser sincero en eso, de proponer una problemática política en particular, sino más bien reflexionar sobre el horror y sobre la maldad, particularmente en términos ya muy generales. Ahora, yo pensaba, ayer justo estábamos discutiendo en esto en clase, sobre el mal, ¿no? Ni más ni menos. Y yo propuse un par y quizás estaba cruzada por lo que estaba leyendo, ¿no? El mal puede venir de una herida, ¿cierto? Como en el caso de Julieta, que es la protagonista, que no diríamos una persona mala, pero ya va a ejercer actos de violencia, producto de varias heridas que están ahí.
Y otra cosa tiene que ver también con el poder, pero siempre el poder, creo yo, y aquí Jesús, tú que lo has estudiado más, está ligado con la identidad. Y aquí los villanos solo existen en base a que necesitan ser, existir, y el lugar que ellos encuentran para existir es el lugar del poder y la dominación. Y ese también es una cosa que se repite, ¿no? A lo largo del horror. Hablemos como tú lo trabajaste ahí. O sea, creo que si esto, no sé, estoy pensando en la universidad, si esto fuera una prueba de control de lectura, te sacáis un 7, porque eso, lo he dicho, sabes que lo he dicho en muchas entrevistas como análisis propio de mi yo no las leía. de la novela, que justamente eso, para mí eso es el mal, ¿no? La dominación, porque la dominación y todos los personajes, es difícil en rural. Y eso fue bastante intencional, pero es difícil en rural pensar en un villano. Ni siquiera el monstruo ni la deidad principal que está ahí colada dentro del libro, podríamos decir tampoco que es un villano, porque también es el resultado de otros abusos, de otros poderes que se imponen. Y de cierta manera Julieta también tampoco podemos decir que es buena o que es mala concretamente. Que pero tampoco. Tampoco, así es. Ninguno, o sea, quizás un personaje por ahí, ¿cierto? El toro que es un torturador. Que es un torturador horrible, el único, tal vez que podríamos decir que la maldad ahí no tiene ningún matiz. Bueno, pero aparece Corbalán por ahí, sí. Aparece Lucía Iriart por ahí. Sí, claro, sí, deslizándose entre... Claro. Deslizándose es una buena palabra. Sí, claro, sí, es verdad, sí. Pero la verdad es que para mí, ¿cierto? La maldad tiene que ver mucho con eso, porque los personajes acá son personajes que en algún momento, a excepción de Julieta, ambicionaron un poder. Y este poder es lo que lo ligó finalmente con el horror. Entonces, porque la novela tiene varias, ¿cómo decirlo? Varios escenarios históricos. Claro, ¿cierto? Varios momentos históricos. Y en todos esos momentos podríamos decir que lo que coinciden o convergen es precisamente en estas ansias desmedidas y monstruosas por el poder. Y eso es lo que finalmente genera el horror, tal como tú lo mencionabas. Ahora, eso, la novela nos lleva a muchos lugares distintos, nos lleva literalmente se toma, ¿cierto?, de estos imágenes que nos resultan familiares, que gracioso que nos resulten los vampiros, Transilvania, ¿cierto?, la peste, ¿cierto?, la plaga del medievo que duró varios siglos, ¿cierto?, y la casa de brujas, etcétera. Es como vamos pasando por distintos lugares para entender de dónde viene esta deidad con la que se va a encontrar Julieta. Quería preguntarte también sobre ese ejercicio, porque como estudioso del género, me imagino que resulta súper evidente que hay ciertos temas, hay ciertos tonos, hay ciertos personajes incluso, como los vampiros o como las deidades del folk horror que aparecen una y otra vez, pero luego esto es Chile y tú escribes desde Chile. Entonces hablemos de cómo tú haces el ejercicio de decir, esto es lo que podemos mostrar desde acá. Sí. A mí lo que siempre me ha fascinado del folclore chileno es el origen del folclore chileno, porque nuestro folclore en gran medida es surge del sincretismo cultural, del sincretismo de los conquistadores, del sincretismo de las culturas europeas y con la rica tradición de los pueblos originarios chilenos. Entonces, en ese sincretismo es cuando nosotros encontramos que estas formas monstruosas, que estamos tan acostumbrados a conocerlas desde una conciencia un poco neoliberal, siempre digo eso, porque es la conciencia turística. Siempre hablamos del folclore, ¿cierto?, de nuestras tradiciones, pero desde la óptica turística. Eso, no sé, independiente que estemos o no de acuerdo, pero es así. O sea, es difícil pensar en el folclore chileno insertado en los procesos de modernización, en los espacios urbanos, ¿cierto? Entonces lo que quise hacer en la novela es también un ejercicio ensayístico de cómo también podemos concebir el folclore y la tradición. Entonces, en la portada del libro aparece sutilmente la alusión a la deidad principal de la novela, que es la Calchona. Y es la Calchona que finalmente sabemos que no es
el monstruo tradicional que nosotros conocemos, o sea, el que es un ser híbrido, mitad mujer, mitad oveja, ¿cierto? Que se alimenta de la sangre de los hombres, pero que también en otras acepciones se alimenta también de la sangre de las mujeres, de las madres solteras. Entonces hay un vínculo con la maternidad bien interesante. Pero ¿de dónde proviene esto? Entonces ahí fue cuando empecé a establecer lazos que son ficticios, por cierto. El lazo de la deidad principal, cuál es el verdadero origen, que lo conocemos después cuando me inserto en la cultura, en el periodo de los nazis, ¿cierto? Pero lo que quise hacer ahí es más bien es pensar el folclore como imaginarios universales, como una especie de arquetipos. Esa fue como mi intención desde el principio. O sea, estamos hablando desde Chile, pero también estamos hablando desde una conciencia imaginaria transversal, ¿cierto? Que nos entrega la historia, que nos entrega la cultura y que nos permite entender también nuestra evolución identitaria. Entonces, desde ese punto, me propuse hacer esta especie de ensayo, porque algo que ha llamado la atención de algunos críticos, de algunos lectores, es que la novela en algunos momentos se lee como una especie de ensayo, como una especie de investigación, como una especie de falso documental, acerca de una investigación, ¿cierto? Acerca de la persecución o la investigación respecto a seres monstruosos o el imaginario de seres monstruosos europeos. Pero la forma en que llegan a Chile, eso está inventado, pero de alguna manera es una reflexión sobre cómo entendemos y la importancia que estos seres que están velados desde mi punto de vista por esta conciencia neoliberal turística, en realidad son parte de nosotros. Y ahí están, ¿no? Bueno, porque el poder y el mal están ahí dando vueltas constantemente, pero a mí me parece que siempre es interesante detenerse en lo identitario, ¿no? De lo identitario estoy pensando tanto de lo idiosincrático, aquello que tiene que ver con qué nos define, pero también aquellos que nosotros abrazamos como estos somos, ¿no? Y en ese sentido, estaba pensando, como hablábamos antes cuando ustedes estaban escuchando la canción, que en el mundo académico hay cierta distancia, incluso en los mundos literarios, ¿cierto? Hay cierta distancia respecto al género, tanto de la ciencia ficción como del horror, del que yo soy súper ultra fan. Y una cosa que yo he aprendido con el tiempo es que, leyendo sobre todo, es que ahí hay reflexiones que son absolutamente trascendentes en términos epocales y en términos de reflexiones éticas, de lo que es humano, ¿no? Y quería preguntarte sobre si tú crees que estamos asistiendo como a un momento, gracias a escritoras como Samantha Schweblin o Mariana Enríquez y otras en Chile, Francisca Solar, el Pancho Ortega, tú mismo, que están como reivindicando esa tradición y diciendo, ojo, esto además es alta literatura. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que existe una tradición, incluso en la literatura chilena. Yo tengo un libro que se llama Geografía del Miedo, que es un ensayo académico donde intento trazar una línea del desarrollo del género en Chile. Y hago pesquisas desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Eso editó Cuarto Propio, ¿no? Lo editó Cuarto Propio. Vamos a buscarlo. Sí. Y ahí nos damos cuenta que la tradición chilena, si pensamos en José Victorino Lastarria con la novela Don Guillermo, pasando por los cuentos brujeriles de la Marta Brunet, ¿cierto? De los imaginarios oníricos de la María Luisa Bombal, en los monstruos folclóricos de Gonzalo... de Rojas, Donoso con El obsceno pájaro de la noche, el mismo Bolaño con Nocturno de Chile. O sea, es una tradición realmente potente. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá en Chile particularmente, bueno, y sabes que no solamente en Chile, no quiero ser injusto, sino más bien en la crítica tradicional, la crítica literaria tradicional es una crítica que ha estado siempre bajo la sombra de la hegemonía realista. Por lo tanto, todos estos imaginarios fantásticos han sido renegados más bien a simples símbolos de una realidad que se impone. Por lo tanto, el ejercicio crítico obvia estos elementos. Pero en realidad, nuestra tradición está repleta de imaginarios fantásticos e imaginarios terroríficos, no solamente acá, sino también en toda Latinoamérica. O sea, obviamente nosotros no tenemos a un Borges, a un Cortázar, ¿cierto?, en nuestra tradición que reivindican lo fantástico como parte, ¿cierto?, de su identidad cultural. Pero yo creo que en gran medida la culpa quizás tiene que ver con esta difusión, la visibilidad cultural desde la responsabilidad crítica. Sí. Yo creo que eso en Chile
Ahora se está cayendo, se está desmoronando muchísimo a partir, ¿cierto?, de la valoración de grandes escritores como como Mariana Enríquez, Samantha Schweblin y toda esta oleada de escritoras que incluso están forjando una especie de subgénero que la crítica ha denominado el gótico andino, ¿no? Ujú. Y esto también, ¿cierto?, ha permitido visibilizar a otros autores que han estado escribiendo siempre terror o que han estado siempre intencionando sus ficciones hacia esa parte. Pero yo creo que en realidad lo que está sucediendo ahora es un momento muy, muy interesante. O sea, incluso una vez tuvimos una conversación para el Festival de Autores con Mariana Enrique, donde participé yo y otros escritores, donde conversábamos todos acerca de cuáles eran los nuevos tópicos del terror después de la pandemia. Fue justo en pandemia, fue en una conversación en pandemia. Y sabes que todos esos, todos coincidíamos es que el horror iba a tener un resurgimiento muy fuerte ahora. O sea, además que en tiempos inciertos como los que vivimos. Absolutamente. Por tantas razones. Sí, hay por tantos tantas monstruos razones. posibles. Claro, pero fíjate que la pandemia es interesante porque lo que queda de la pandemia, en el fondo uno siempre va a pensar, claro, pues los coletazos de ficción van a ser imaginarios posapocalípticos pero eso ya estaban antes, ¿cierto? Lo que están ahora es, por ejemplo, el miedo al encierro, lo que nos dejó el encierro, la soledad, la locura, el miedo al otro, en un momento todos pensábamos, ¿cierto?, que el amigo, que la pareja, que todos, ¿cierto?, la familia, todos eran enemigos y eran monstruos que nos podían contagiar y nos podían matar. Por lo tanto, quedó ahí, ¿cierto?, cierta pulsión de horror al momento de relacionarnos con otros. Y estas nuevas ficciones, de manera inconsciente, creo yo, están retomando esos tópicos. Sí, además me parece muy interesante también, y también recordaba una entrevista con Mariana Enríquez, que la pueden revisar ahí en nuestro YouTube, en el Cuestión de Gusto, que hablábamos de que ella, como periodista, algunas de las imágenes más horrorosas de sus libros son imágenes de crónica. Como un cuerpo de un niñito mutilado y puesto al sacrificio, la muerte, etc. Y que lo que ella hace es vestir eso de ficción para traernos de vuelta el horror, porque estamos tan acostumbrados a las imágenes ominosas que dejan de afectarnos. Exacto. Y lo que hace la literatura es traernos de vuelta el impacto, ¿no? A través de el ejercicio emocional, de la seducción de la forma, etc. Bueno, podríamos seguir hablando con Jesús Diamantino mucho tiempo. Vamos a tratar de repetir esta conversación luego. Por ahora yo les dejo muy recomendado Rural si quieren leer interesante literatura, ver cómo se hace horror desde Chile, quedar un poco inquieto. No sé si uno quiere ir a darse una vuelta al campo después de leer Rural. Háganse cargo, vean ustedes. Está editado por Minotauro, Planeta, para que lo puedan conseguir. Jesús, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Nosotros tenemos que cerrar el programa de hoy día.